Estamos pendientes porque día histórico el que se está viviendo en Colombia, y cuando restan algunas horas para conocerse ese anuncio del acuerdo final alcanzado en La Habana, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dicho que espera dar esta noche una noticia histórica al país. Las declaraciones del mandatario se conocían durante el lanzamiento de un concurso de dibujo llamado Pinta una Colombia en paz. Eso exactamente es lo que están haciendo nuestros negociadores en este momento en La Habana, dándole los últimos retoques, porque hoy espero darle una noticia histórica, muy importante al país, pero muy importante sobre todo para todos los niños y niñas de Colombia. Espero que allá el doctor Humberto Lacalle y todos los negociadores también tengan esa destreza para darle los últimos retoques al acuerdo de paz, que quede bien pintado, que quede bien diseñado. A esta hora saludamos en Madrid al juez español Baltasar Garzón. Él ha asesorado a la Fiscalía colombiana, es consultor de Derechos Humanos y Derecho Internacional, y además asesoró externamente la misión de apoyo al proceso de paz en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Buenas tardes, juez Garzón, bienvenido al informativo de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a la teleaudiencia de las Américas. ¿Cómo recibe usted esta noticia que tienen expectativa los colombianos? ¿Se cierran las negociaciones de paz? Todavía no hay una firma final de este acuerdo, pero ya todo habría sido acordado. Bueno, lo recibo como cualquier otro ciudadano preocupado por lo que ocurre en Colombia, con esperanza. Se cierran las negociaciones, se abre el proceso y ahora es cuando realmente van a comenzar las dificultades y se va a ver la buena voluntad, no ya de gobierno y de negociadores, sino de aquellos que tienen que aplicar cada uno de los acuerdos en cada uno de los ámbitos. Por tanto, el proceso yo creo que es irreversible, pero va a ser difícil y por tanto va a exigir mucha buena voluntad por parte de todos. ¿Qué dificultades son las que le preocupan, las que más le llaman la atención? Bueno, yo no soy experto en todas ellas, sí sé algo de justicia y todo lo que es el ámbito referido al acuerdo al punto 5 del Sistema Especial de Justicia, lo que es la Comisión de la Verdad, lo que es los tribunales especiales, y en todos ellos hay un elemento común que para mí es fundamental. La respuesta tiene que ser ágil, tiene que ser firme. La justicia no solo se tiene que percibir por los ciudadanos, sobre todo cuando es una justicia transicional, que no es la justicia tradicional, retributiva, que acaba con una condena en prisión, sino que exige una acción, una interacción, una participación y sobre todo una verdad que se convierte en el núcleo fundamental. Si falla cualquier mínimo elemento o no se comprende por los ciudadanos o se dificulta la participación de las víctimas, etcétera, el proceso puede fracasar. Por tanto, exige, como digo, mucha buena voluntad y mucha pedagogía que creo que todavía falta, porque el conocimiento de los acuerdos no ha sido posible y ahora empieza ese momento. Y otra de las preocupaciones, juez Garzón, es que todavía no se conoce el texto final de estos acuerdos y hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las sanciones a los guerrilleros? ¿Cómo va a funcionar el Tribunal para la Paz? ¿No resulta un poco arriesgado hablar ya de un cierre de negociaciones de humo blanco cuando todavía esto no está claro? Bueno, las negociaciones, como se ha oído en el reportaje, se cierran. Creo que era Roy Barreras el que lo decía, pero claro que se cierran. Ya no va a haber más conversaciones en La Habana. Podrá haber un debate o interpretación, y además por órganos que ya no son o no van a ser esos interlocutores de la guerrilla o del gobierno. Van a empezar a actuar otras instituciones, va a empezar a actuar todo el sistema de justicia, y en el punto 5 del acuerdo está previsto cómo se debe desarrollar.
pero yo me atrevería a decir que ahí están los instrumentos, los mimbres con los cuales se va a desarrollar el acuerdo, pero el factor humano, la intervención de los tribunales, de la Comisión de la Verdad, va a ser muy importante. Si ustedes recuerdan, cuando el proceso de justicia y paz comenzó a aplicarse, no se parece en nada a lo que después los propios jueces y tribunales fueron desarrollando, y eso lo hizo creíble, y eso permitió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hiciera un seguimiento y no interviniera hasta la fecha. Le he escuchado decir ahora mismo en esta entrevista que ha faltado pedagogía en todo este proceso de paz. Y efectivamente muchos colombianos ven con escepticismo este acuerdo, sobre todo por lo que estábamos hablando de justicia transicional. Mucha gente no lo entiende, y sobre todo no entiende que tras 50 años de desangrarse la nación, pues muchos de los guerrilleros que han firmado este acuerdo no van a pagar cárcel y sin embargo van a quedar libres. ¿La verdad es más importante que ver a uno de estos guerrilleros tras las barras? Mire, yo creo que es verdad, yo comprendo, y yo durante muchos años he defendido y sigo defendiendo que la justicia retributiva, es decir, pena de cárcel a crímenes graves, es el sistema tradicional. Pero la justicia restaurativa, de la que forma parte de la justicia transicional, es incluso más difícil. Es una justicia desde las víctimas, es una justicia en la que la víctima tiene que participar y no ser un mero espectador. Es la reparación a la víctima no se consolida o no se convierte en un todo con el simple cumplimiento de una pena entre rejas. Es mucho más compleja, y por tanto, si todo el acuerdo, insisto, todo el acuerdo se lleva adelante y la verdad se exige, no es voluntaria, sino que la participación sea obligatoria, que haya sanciones serias para el que no participe en la verdad, que haya investigaciones creíbles para el que no acepte ese sistema y para el que no complete todo ello, con además la participación de las víctimas y con una transparencia del proceso, puede ser el resultado final deseado. En todo caso, tenemos que ir viendo lo que se va a suceder. Fíjese que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya lo dijo en su momento en una carta, después lo matizó, y yo le puedo decir, no desvelo ningún secreto, mi última reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional en un congreso en Rabat, en Marruecos, ella fue muy contundente, dijo: vamos a estar a la espera, estamos vigilantes con el proceso de paz de Colombia, estamos esperanzados y vamos a avanzar. Por tanto, yo creo que ese es el camino. Ahora, ha habido demasiada desinformación, demasiada confrontación política, y desde mi humilde punto de vista se han antepuesto unos intereses que quizás no son exactamente los que defienden las víctimas. Le puedo decir también que he hablado con muchas víctimas, he estado en terreno en las regiones, he estado en Bogotá, he estado con grupos de víctimas, y hay un sentimiento, una necesidad de justicia y también de verdad, pero sobre todo de verdad y sobre todo de credibilidad, que no se les engañe. Y en estas preocupaciones que usted manifestaba, juez, ¿está la de puertas abiertas a la impunidad, de esa que usted contaba que la Corte Penal Internacional podría tener que intervenir? La impunidad, si se cumple el esquema de justicia establecido, no hay tal impunidad. Es decir, puede ser que no haya en determinados casos pena de privación de libertad, si, insisto, la verdad es total, si la verdad es participativa, si la verdad es compartida, si las víctimas interactúan, no están solamente como meros espectadores, y quien no participe y se compruebe que no participe va a ir a la cárcel con penas de 20 años de prisión.
Pero no olvidemos que ya hay una experiencia, aunque la guerrilla no quiera oír hablar de la Ley de Justicia y Paz y sean fenómenos totalmente diferentes, lo cierto es que hay una experiencia ya en Colombia y es un proceso de paz único en el mundo. No podemos olvidar que hay más de 7 millones de víctimas, son 52 años de violencia, hay infinidad de hechos delictivos muy graves y la solución que se tiene que dar no es esa utópica justicia total, absoluta, porque eso es mentir a la ciudadanía. Eso no es posible, pero es que realmente, si usted ve los índices de impunidad de Colombia o de otros países similares, ve que están en casi en el 80 o en el 90%. Por tanto, ¿de qué estamos hablando, no? Lo importante aquí es que el sistema sea creíble. Y es difícil, yo comprendo que es muy difícil si se permite la acción política simultánea. Bueno, pues que por la mañana un determinado guerrillero esté en una curul y por la tarde vaya a hacer una declaración ante los jueces. Eso es muy fuerte, ¿no? Habrá que armonizar y habrá que ser responsables, y también los centros de cumplimiento y cómo tienen que participar en el cumplimiento proactivo de las condenas. No es que se vaya a tomar como punto de referencia a los guerrilleros, no tienen que cumplir. Y en ese cumplimiento va a ser muy duro porque se le va a exigir no solo la actitud pasiva de estar en una celda de prisión, que para mí en la mayoría de los casos no conduce a nada, sino en estar participando del cumplimiento efectivo de esas penas restaurativas. Precisamente preguntarle un poco sobre ese punto. Se ha sabido que las últimas semanas se ha tratado de apretar el acelerador precisamente para llegar a este punto en el que ya se tiene el acuerdo final. Sin embargo, hubo momentos donde se estancaron, y se estancaron porque lo que se dice es que las FARC, en cierto momento, pues también tienen miedo a volver a reintegrarse a esa vida social y, sobre todo, a que algunos de esos acuerdos llegue otro gobierno y los cambie. Esto es un acuerdo cerrado en cuanto a justicia, todo lo que tiene que ver con justicia transicional queda cerrado, no importa quién esté en el poder. Yo creo que sí. No podemos ser predictores de lo que va a ocurrir años después, pero quien se compromete es el Estado colombiano. El gobierno es el representante institucional del Estado, pero una vez cerrado el acuerdo y avalado por las instituciones y por los ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas, ese acuerdo es absolutamente vinculante. Ahora bien, lo que es todo el tema de justicia y demás, es evidente que va a haber una interpretación. Los jueces no van a ser ni deben ser meros autómatas a la hora de aplicación del acuerdo. El acuerdo establece las bases a través de las cuales debemos de actuar y se debe de desarrollar. Ahora bien, en esa dinámica, en la construcción de las resoluciones, en la construcción de la verdad, va a tener mucha importancia quién esté en esos tribunales y cómo participe en esos tribunales, en la misma designación de ellos, en la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad va a ser fundamental, por tanto, en algunos puntos, algunos aspectos de ese punto quinto, en que la comparecencia es voluntaria, en que no se prevén sanciones, yo no estoy de acuerdo con ellos. Es decir, no puede ser que vaya a la Comisión de la Verdad quien quiera ir y quien no quiera ir. No, hay que ir, y si no hay que ir, hay que establecer sanciones. Es decir, aquí estamos en una justicia de mínimos, que es toda justicia transicional, que por eso es transicional, porque no pudiendo aplicarse la justicia ordinaria, normal, se cede parte de esa retribución a cambio de una restitución, de una participación que es la que da forma a ese tipo de justicia que, insisto, que para mí es mucho más compleja y más difícil y, desde luego, más duradera. Pero, ojo, que también tenemos que tener en cuenta no solo los guerrilleros, no solo los agentes del Estado, también los financiadores. Y a mí me preocupa hasta qué punto pues aquellos que hayan podido financiar van a participar y van a decir la verdad. Y si eso no es así, habrá que ser muy severos.
Pues es Baltasar Garzón, juez español, asesorado a la Fiscalía colombiana, consultor de derechos humanos, derecho internacional, también asesoró externamente la misión de apoyo al proceso de paz en la OEA. Queremos agradecerle mucho, juez, como usted estaremos transmitiendo el anuncio esta tarde y luego de eso haciendo el análisis de lo que se conozca esta tarde. Muy amable. Muchísimas gracias, Jason Rieva. Muchas gracias.